¿Qué tal? ¿Cómo les va? Voy a usar este arminículo porque se quejaron de que no se escuchaba bien con la jirafa. Eh, Estábamos mirando con Ana desde cuándo hago esto y exactamente desde hace 4 años, es decir, un poco más. Es decir, hice todo el gobierno de casi todo el gobierno de Mauricio, todo el gobierno de Alberto, hasta acá. Por lo tanto, la mayoría de la gente que me empezó a seguir en este canal lo hizo básicamente porque yo jugué muy fuerte, siendo radical, jugué muy fuerte a favor de Mauricio Macri. Porque me pareció, y sigo pensando que no me equivoqué, porque aparte lo conté, que Ernesto Sáenz tenía razón. Ernesto me convenció para que yo convenciera a amigos míos que eran convencionales nacionales por la Unión Cívica Radical de la provincia de Buenos Aires, de que el hombre era Macri y que el radicalismo tenía que acompañarlo armando una cosa que se llamaba Cambiemos, junto a Lilita Carrió, Rogelio Frigerio, etc. Ustedes la historia más o menos la conocen. El gobierno de Mauricio fue el gobierno de Mauricio con algún radical. No fue un gobierno en alianza, fue el gobierno de Mauricio con algún radical. Y Mauricio demostró varias cosas, que me parece que en este momento, por lo que les voy a decir dentro de un rato, van a entender. Mauricio demostró que se puede gobernar con el pensamiento liberal, con posturas liberales, de cara al mundo, dándole posibilidades a las economías regionales, dándole posibilidades a los emprendedores y respetando a rajatabla la Constitución y las leyes. Eso a mí me pareció fantástico, porque normalmente la experiencia que tenemos las personas de mi edad, y mucho más los que hemos militado en política desde adolescentes, es que el pensamiento liberal siempre estuvo relacionado con los golpes militares, con la interrupción del orden constitucional, con los economistas, ministros de economía de los gobiernos, que eran liberales en lo económico, pero no lo eran en lo político, porque interrumpían el orden constitucional. Que sí, Mauricio demostró, más allá de cualquier duda razonable, a este radical, a este progresista, que se podía desde el pensamiento liberal gobernar con la Constitución en la mano. Fue uno de los gobiernos que menos decreto de necesidad de urgencia firmó, fue un gobierno que cuando le dijeron que no, aceptó el no, fue un gobierno que escuchó en silencio las enormes críticas que le hacía todo el mundo que tenían que ver con los intereses económicos. Los que hoy apoyan a Javier, lo martirizaron a Mauricio. Entonces yo anoche, cuando escuché el programa con Macri con Rossi, entendí un montón de cosas. Mauricio nos pide sacrificios. Yo no tengo problema, yo no. De hecho, soy un jubilado que desde el año 2017 no me actualizan, como dicen, 2 fallos de la Corte, mis saberes jubilatorios y no me quejo. Me parece bien que traten de ajustar a los que menos ganan, a los que menos tienen. Es decir,
mejorarles la vida, porque soy progresista. Pero me puse a pensar, si no, ¿cuándo será el día que el esfuerzo no lo haga la gente, lo hagan las empresas, lo hagan la gente, los que podemos hacer esfuerzo? A mí me pareció bastante poco realista el discurso de Mauricio. Y digo esto después de haber dicho de que a mí me convenció Ernesto Sanz que había que ir con Mauricio. Y no estoy arrepentido de haber militado por Mauricio Macri. Los que me conocen, porque me siguen hace mucho tiempo, saben que yo milité inclusive para que fuera candidato en el 2023. Ni Larreta ni Patricia lo dejaron, porque fue un problema del PRO. El radicalismo no se metió. El radicalismo, tal como yo les dije, se iba a ocupar de ganar provincias y municipios. Porque tal como yo les dije, el radicalismo cree y está convencido que no llegó la hora de un radical. No hemos vivido 130 años y no hemos aprendido cosas. A mí me siguen diciendo por Twitter, ustedes que se fueron antes, discurso menemista. No me extraña, porque de alguna manera el menemismo como idea volvió. Pero me quedé pensando por algunos de ustedes que criticó mi editorial de ayer, o mis comentarios de ayer, y yo me puse a pensar, junté todo, los años que tengo en las redes, ¿por qué tengo 3.000 y pico de seguidores o suscriptores en este canal? Porque arrastro la gente que me empezó a seguir porque yo tenía un discurso a favor de Mauricio. Cambió el público, como diría alguien. Yo no cambié, cambió el público. Y me acordé de lo que, hablando hoy con Anita, lo que había escuchado en una conferencia que me habían invitado a participar como disertante y preferí ser un oyente. Un sociólogo hizo un comentario que hace muchos años que me pareció sumamente interesante, que después yo desarrollé en un escrito. Ese comentario era, uno se apropia de lo que vota. Y es cierto. La gente se apropia de lo que vota. Entonces yo veo que hay mucho enojo en las redes, porque con la gente que hablo normalmente, que son colegas, que son compañeros de facultad, que son compañeros de trabajo, amigos, con ellos no hay historias. Hay historias con un montón de gente que no está preparada para la crítica. Y yo tengo una ventaja sobre ellos, que es que yo no voté a nadie. Entonces no me puedo apropiar del voto de nadie. Y les voy a aclarar, yo jamás voté un peronista. Cuando mi partido, cosa que los que me siguen hace mucho tiempo saben que es así, cuando mi partido propuso a Labaña, yo no solo no lo voté a Labaña, sino que no voté, pagué la multa, no le organicé la fiscalización como hacía habitualmente en la provincia de Buenos Aires, como lo hice en el 2015 a Macri, y no fui apoderado de mi partido, es decir, no fui al correo. Que sí que me vengan a decir que mi crítica hacia Javier es porque yo hubiera preferido votarlo a Massa, es que no saben con quién están hablando. Entonces yo me puse a pensar, hace tantos años que estoy en esta red, en este canal, para que a lo mejor alguien que se enganchó ayer, o hace 15 días,
me impute, me haga un análisis de mi ADN político como si durmiera conmigo. Y no, muchachos, las cosas tienen límites. Hoy el Colegio Público de Abogados de Capital Federal, que es el colegio más conservador de la Argentina, que está al frente Ricardo Gil Lavedra, que hoy una señora preguntaba en Twitter quién es este. Bueno, ese señor fue uno de los camaristas que juzgó a las juntas de comandantes en jefe y las condenó. Entonces uno tiene que lidiar con gente que no solo no leyó la historia, sino no leyó ni siquiera la Constitución Nacional, porque se enojan porque uno la defiende. Hoy el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, repito, el más conservador del país, sin ningún lugar a dudas, sacó una declaración diciendo lo mismo que vengo diciendo yo hace una semana. Que el DNU es inconstitucional, que es un avance sobre las libertades y sobre las competencias constitucionales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero observo, no sin preocupación, que a la sociedad le importa más la posibilidad de un resultado económico favorable a sí mismo que las leyes. Y es razonable, porque tengo, por lo que veo en las redes sociales, no conocen la Constitución. Y yo no solo la estudié, la enseñé. Entonces, para mí es algo propio. Lamento que no sea propio para el resto. Yo no tengo nada personal contra Javier Milei, pero él tiene cosas personales contra mí. Por una simple y elemental razón, porque el tipo que no respeta la Constitución tiene algo personal contra mí. Lamento que no tenga nada personal contra ustedes. O tal vez sí, no lo sé. Pero por las respuestas de ustedes, por el volumen de las respuestas de ustedes, me parece que no. Salir a defender el Instituto Constitucional es como de modé. Piensen que mandó un proyecto de ley, en una ley ómnibus, pidiéndole a la Cámara de Diputados de la Nación que por 2 años no trabaje, le delegue a él las facultades legislativas y que con la posibilidad de prorrogarlo 2 años más. Eso se llama la suma del poder político, la suma del poder público. Eso es groseramente inconstitucional. Es más, es causal de juicio político. Vos podés hacer un golpe de Estado con armas o con leyes. Esto no lo dije yo, Pero vos podés hacer un golpe de Estado con armas o con leyes. Me parece que hay un cortocircuito en nuestra relación. La hay también con un montón de gente en Twitter. Es decir, porque vuelvo a repetir, el formato, la gente que me empezó a seguir en este canal, lo hizo seguramente porque yo defendía a Macri. Era el radical que defendía a Macri. Y voy a aprovechar para contestarle a un queridísimo seguidor que me preguntó por qué nos odian a los radicales. Los conservadores, y voy a hacer un paréntesis,
Macri es un liberal, Milei es un conservador. Hay una diferencia sustancial. Los conservadores manejaron este país hasta 1912. El radicalismo se oponía a participar en las elecciones mientras no votara la gente. La gente no pudiera votar con un padrón, con el padrón militar, con el documento de identidad, con sobre cerrado, en una urna, con cuarto oscuro, como ahora. La única diferencia es que las mujeres no votaban. Hasta que no votáramos como se vota ahora, el radicalismo no iba a participar. Y estuvo así años. El radicalismo nace en 1890, en Jardín Florida, con los estudiantes y los sectores medios altos. A eso hay que sumarle la inmigración, las colonias de inmigrantes judíos en Entre Ríos, las colonias de vascos y españoles lecheros en la provincia de Buenos Aires, Irigoyen. De ahí viene la boina blanca, de ahí viene la boina roja. Pero no solo los emigrantes, sino también los sectores medios, los sectores acomodados, Marcelo Torcuato de Alvear, etcétera, etcétera. Es decir, representábamos el pensamiento liberal en lo político. Queríamos votar con un padrón, de manera correcta, etcétera, etcétera. Que sí, los conservadores nunca nos quisieron, porque ellos nunca consiguieron la popularidad, es decir, la sensación de que los 3 primeros gobiernos constitucionales con la ley Sáenz Peña fueron 3 gobiernos radicales. Entonces con ya el último, los conservadores se aliaron a la prensa y lo echaron a Irigoyen porque le escribían un diario. Luego vino el peronismo, aunque fue una figura mucho más popular o populista que el radicalismo. Y nosotros éramos la competencia, éramos tipos que podíamos competir, ganábamos provincias. Y nosotros terminamos representando el antiperonismo. Éramos el partido antiperonista, éramos el partido gorila, éramos el partido de las clases medias. Por lo tanto, ya sumamos, los conservadores no nos querían, los peronistas, que también eran conservadores en el fondo, tampoco nos querían. Las izquierdas no importa. Nosotros somos un partido políticamente liberal, donde dentro del radicalismo conviven sectores conservadores y sectores más progresistas, y podemos convivir pacíficamente, sin enojos. Es decir, demostramos que se puede convivir en la Argentina entre progresistas y liberales sin problemas, porque tenemos un tema en común, somos políticamente liberales todos. ¿Y qué es ser políticamente liberales? Nuestra plataforma es la Constitución. Si la plataforma política de la Unión Cívica Radical es la Constitución Nacional, por eso la defendemos tanto. Por eso podemos convivir dentro del pensamiento político liberal hombres que somos más progresistas con hombres que son más conservadores, hombres y mujeres, por supuesto. Estamos frente a un gobierno que es conservador y que intenta llevarse por delante las leyes, la Constitución y las leyes. Y yo lo vi. Por esto que les acabo de decir, como yo no voté, no me apropio del voto. Es decir, si hablan mal de Javier, no hablan mal de mí. Pero si yo hablo mal de Javier, mucha gente que me escucha piensa que estoy hablando mal de él, que lo votó a Javier.
subconscientemente así funciona la cabeza humana. Yo le deseo, no es que le deseo suerte, le deseo éxitos a Javier. Empezó muy mal y sigue mal, porque está enfrentando al país cuando enfrenta la Constitución, cuando la trata de correr. A mí me dio una gran tranquilidad que el colegio de abogados más conservador que hay en Argentina diga exactamente lo mismo que digo yo. Exactamente lo mismo. No es un problema de ser anti. Yo respeto el voto popular. El voto popular lo puso Milei en el Hotel Panamericano, o en la Casa de Gobierno, o en la Quinta de Olivos, donde sea. Es el presidente constitucional de los argentinos. Eso no está en discusión. Tiene legitimidad de origen, como diría Weber. Lo que está perdiendo, desde mi punto de vista, es legitimidad de ejercicio. De las dos legitimidades que imaginaba Max Weber. La de origen, que no está en discusión, y la de ejercicio, que se construye todos los días con el accionar político. Más allá de los errores, hago un decreto de necesidad de urgencia para corregir un decreto de necesidad de urgencia, es decir, la poca profesionalidad que hay en la Casa de Gobierno, en la Secretaría Jurídica de la Casa de Gobierno. El departamento jurídico de la Casa de Gobierno es un poco flojo, es el que tiene que revisar los decretos, la Secretaría General, los que tiene que revisar si los decretos están bien hechos, para que el presidente lo que firme esté a derecho, al menos a derecho. Me parece que nosotros tenemos este problema. El público del canal del doctor Guillermo Banzas, mayoritariamente, era un público que me seguía porque coincidíamos, militábamos para Mauricio, o militábamos para Cambiemos, o militábamos para Juntos por el Cambio. La cúpula de Juntos por el Cambio pegó un salto tipo marioneta. En vez de quedarse atrás, se juega, sale y dice apoyo, le prestó la fórmula, 2 ministros, y el líder del PRO, o de un sector importantísimo del PRO, sale a defenderlo a capa y espada. ¿Por qué sale a defenderlo a capa y espada si está haciendo las cosas bien? ¿Por qué nos llama orcos? Yo no soy un orco. Él es ingeniero, yo soy doctor en leyes. Yo no soy un orco, soy un señor que estudió Derecho. Porque no estoy de acuerdo con el formateo, la manera en que formula el presidente su gobierno, ignorando la Cámara de Diputados y de Senadores, y gobernando con decretos de necesidad de urgencia. Y me llama orco un tipo que gobernó con la Constitución en la mano. Entonces, hablando con Anita, llegamos a una conclusión, con esto redondeo. Este va a ser el último programa del año 2023 y va a ser el último programa por un tiempo. Porque a mí me parece que puede ocurrir dos cosas. O yo me adelanté mucho en como son las cosas,
o me equivoqué de punta a punta. En ambos casos, el que me va a responder si me equivoqué de punta a punta o me adelanté muchísimo, es el tiempo. Entonces vamos a tomarnos un tiempo. Yo podría, como el ingeniero Macri, decir, hagan un sacrificio, muchachos. Tu madre o tu padre ganan la mínima, bueno, hay que ayudarlos, no pueden pagar el alquiler, llévatelos a tu casa. Vos no podés pagar el alquiler, bueno, no sé, haz un esfuerzo. Si tenés un auto, laburá 3 horas en el remisero, no sé, hay que esforzarse. Te dice un señor que vuela en avión, en su propio avión. Yo no podría decir una cosa así. Y no tengo ningún tipo de problemas. Es decir, por mi situación, yo tendría que estar más cerca del pensamiento de Milei que del mío. Pero no puedo. Es difícil ser radical, pero es tan lindo serlo. A nosotros nos insultan por derecha y por izquierda. Nos insultan los conservadores, nos insultan los peronistas, los comunistas, los sindicalistas. Los conservadores que se dicen a sí mismos liberales, el liberal nos mira con respeto, porque coincidimos en eso de somos respetuosos de la Constitución y de las leyes. Para mí fueron 4 años interesantísimos. Lo que voy a hacer es tomarme un break, porque aparte necesito un break. Porque vuelvo a repetir, puedo estar adelantándome muchísimo a los acontecimientos, o puedo estar equivocándome de punta a punta. En ambos casos, solo el tiempo dirá cuál de los dos universos es el que he recorrido hasta ahora. Me voy con la tranquilidad de que mis pares opinan igual que yo. Que sé, porque sé, que los jueces opinan igual que yo. La diferencia es que los jueces no lo pueden decir abiertamente. Pero yo estudié con muchos que hoy son jueces. Hice posgrados con muchos que hoy son jueces. Jugué el rugby con muchos que hoy son jueces. Quería decirles esto, desearles mejor 2024 posible, que termine el 2023 abrazados a sus afectos, que nunca hubo mala fe de mi parte, no hay mala fe de mi parte, soy un señor que opina. Me entrenaron para opinar. Y lo hago desde la buena fe. Grabo esto única y exclusivamente para que quede un testimonio. A lo mejor dentro de unos meses tendré que grabar un cortito que diga: discúlpeme, Javier tenía razón. Si no es así, yo no voy a decir absolutamente nada. Los quiero mucho, realmente los quiero mucho. Sean buenos, pórtense bien, tengan el mejor año posible.
y para mí fue una de las cosas más lindas que me pasó, fue comunicarme con ustedes. Osvaldo Bazán arrancó con un canal que sugiero que se suscriban, El Mundo OB. Me siento un poco el padrino de ese canal, pero no importa. Yo ya me suscribí, les sugiero que hagan lo mismo. Se los quiere, sean buenos. Nos veremos pronto, o no nos volveremos a ver nunca más. Pero como dice la película, siempre nos quedará París. Sean buenas, pórtense bien. Anita les manda un cariño muy grande.